Bienvenidos una vez más a otra cápsula de Podcast Médico. Como cada miércoles tenemos invitados expertos y esta vez una invitada seleccionada de nuestro gran auditorio que nos escucha. Mi nombre es Jocelyn Benítez y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de nuestro canal Podcast Médico. El día de hoy presentaremos el tema de apnea obstructiva del sueño, un padecimiento que es más común de lo que llegamos a creer. En este podcast tendremos como invitadas a la doctora Paola Calderón y a la doctora Montserrat Granero, que nos proporcionarán información acerca del tema, además de aclarar las dudas que serán externadas por nuestra paciente invitada, Adriana Granada. Antes que nada, saludo a todo el auditorio, a ti, Jocelyn, y a las doctoras presentes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Adriana Granada, tengo 42 años y bueno, les voy a contar un poco de mi padecimiento, que pues para mí ha sido un calvario, porque pues esto más o menos sucedió como hace un mes, que acudí a mi clínica, a la unidad de medicina familiar número 42, a una revisión, porque pues hace como 3 años me diagnosticaron hipertensión. Y bueno, ahí yo le comentaba a la doctora que pues últimamente me he sentido pues muy cansada. Cuando duermo siento que no descanso lo suficiente y durante el día cuando estoy haciendo mis actividades me siento sumamente fatigada. De hecho, hasta esto me ha generado problemas con mi pareja porque me refiere que ronco por las noches. De hecho, hasta hay como lapso donde comenta que como si dejara de respirar. Yo la verdad, doctoras, no me percato de eso. Entonces ha sido como una constante y hasta ha llegado al grado de que piensa que estoy como muerta por lo mismo de que dejo de respirar unos minutos y pues les digo, yo no me percato de esa situación, pero bueno, entonces cuando fui a mi revisión y pues el doctor ya no me pudo explicar bien en qué consistía, si era, se debe por lo mismo de mi hipertensión o qué tengo, doctoras. Y pues a mí sí me ha estado causando un poco de preocupación porque ya es una constante. Entonces, pues no solo me afecta en mis actividades diarias, sino pues también en mis cosas personales. No sé si esto, lo que estoy ahorita presentando, se deba a propiamente mi hipertensión o a otra cosa. Pues yo considero que como bien, o sea, ahorita estoy llenita, pero pues considero que eso es lo normal. Asimismo no me causaba problemas porque creo que todos roncan, entonces no sé si ustedes me puedan dar una orientación con respecto a lo que tengo y pues muchas gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Paola Calderón. Me presento con la paciente Adriana Granada, con Jocelyn y con el auditorio que nos acompaña. Respecto con lo que nos cuenta la paciente y nos pregunta, yo podría explicarle o definirle a esta enfermedad que le diagnosticaron, que se conoce como apnea obstructiva del sueño, como una enfermedad que se caracteriza por episodios en los cuales hay una obstrucción completa o parcial de la vía aérea superior que interrumpen el flujo de aire. Esto lo podría explicar como, haga de cuenta que las vías superiores respiratorias son como un tubo, el cual nosotros lo vamos a ocupar principalmente para la entrada de aire, para nuestra respiración, y eso es lo normal. Y en las personas que tienen esta patología, digamos que ese espacio a través del tubo se ve obstruido, ya sea completamente o solo una parte. Es por eso que se interrumpe la entrada de aire que pues una persona normal debería de tener. Entonces es por eso que su esposo a veces le refiere que parece como si no estuviera respirando.
porque usted al tener esta patología hace que ese tubo que le sirve a usted para respirar a veces se obstruya y obviamente la misma cantidad de aire que pasa por ahí no va a ser la misma. Esto pues obviamente va a tener unos síntomas asociados que son los que usted nos menciona, que es, por ejemplo, el ronquido excesivo, que obviamente usted no lo nota porque está dormida, pero pues su pareja sí, porque supongo que lo despierta. Y obviamente también esto causa que usted no tenga un sueño profundo. ¿Por qué? Porque no está, digamos que, respirando adecuadamente. Entonces, eso va a causar que usted no pueda caer en un sueño profundo y pues por eso se siente cansada todo el día, tiene sueño durante las tardes. Y es debido a esta patología, ya que como le explico, digamos que el factor principal que tiene es que usted no está realizando una adecuada respiración debido a que sus vías aéreas superiores pues se obstruyen. Ah, ok, doctora. Entonces, podría asimilar, bueno, asumir que esto es como algo frecuente, porque pues hay muchos que consideramos a los ronquidos como comunes, ¿no? Yo creo que mucha gente ronca, entonces, pues, como al menos en lo que mi esposo me refiere, pues sí estoy muy asustada y como nadie me explica un término que lo que usted me está diciendo ahorita, pues jamás lo había escuchado. Entonces yo lo asumo como algo pues normal o frecuente. Bueno, como usted lo comenta, varias personas aquí hablando de la Ciudad de México y de hecho a nivel mundial tienen este problema, pero pues digamos que es una enfermedad que no causa molestia en cuanto a, digamos, dolor o que cause algún cierto síntoma que no le permita a usted estar como a gusto. A usted, digo, es en una situación diferente porque pues su pareja ya le refirió que ronca mucho, que a veces pues parece que no respira, pero como tal pues es una patología bastante frecuente y que realmente las personas que la tienen pues no acuden al médico precisamente porque ellos piensan que el roncar es normal, pero el roncar no es normal. La apnea obstructiva del sueño, que también se conoce como SAOS, es una enfermedad crónica. Con crónica me refiero a que no se quita, pero que si nosotros damos un tratamiento tanto médico como usted como paciente nos ayuda cambiando ciertos hábitos para mejorar su estilo de vida, pues los síntomas que usted tiene pueden disminuir o incluso desaparecer. Y bueno, como le dije, esta patología es frecuente y cada vez va aumentando más el número de casos que se presentan. Y de hecho, pues de todas las enfermedades, digamos, que podemos tener que alteran el sueño, la apnea obstructiva es la más frecuente de ellas. Muy bien, doctora. ¿Y podría mencionarnos algunas de las cifras que se tienen con respecto a la afectación de esta enfermedad? Ya que, como mencionaba al inicio de nuestra conversación, pues es bastante común. Entonces, pues sí nos gustaría escuchar un poco acerca de las estadísticas que se tienen acerca de ella. Claro que sí, Jocelyn. De acuerdo con las estadísticas que se tienen actualmente, como les dije, esta patología realmente ha estado presente desde años atrás, pero en los últimos años ha tenido un incremento muy significativo. En cuanto a las estadísticas que tenemos ahorita, pues se refiere que afecta a todo el mundo, o sea, las estadísticas que les voy a comentar son a nivel mundial, donde tenemos la afectación de
el 31% del sexo masculino y del 11% en el sexo femenino. Igualmente, la edad en la que más afecta esta enfermedad es entre los 20 y los 50 años. Es como los más comunes, sin embargo, pues pueden afectar también a niños y a personas de edad avanzada. También se ha visto que personas que presentan comorbilidades, con comorbilidades me refiero a otras enfermedades que puedan facilitar la aparición de apnea obstructiva del sueño, desarrollan esta enfermedad en un 30 a un 80%. Y ya hablando específicamente de la Ciudad de México, digamos que el factor o la comorbilidad que está más relacionada es la obesidad. Y si nosotros hacemos un recuento de las estadísticas que hemos visto en diferentes medios de comunicación, como es la televisión, la radio, el internet, nuestro país en los últimos años ha tenido un gran problema con lo que es la obesidad, porque ha aumentado el número de casos. Entonces se ha visto que estas personas que sufren de obesidad, en un 80% se asocian a la aparición de SAOS. Es decir, el 80% de los pacientes que tengan obesidad van a tener también sumada la apnea obstructiva del sueño. Y bueno, como les dije, el principal pico es entre los 20 y los 50 años, pero también puede afectar a los niños. Y en los niños, pues se ha visto que el mayor número de casos se da en la edad preescolar. Ok, perfecto, doctora. Y bueno, de acuerdo a estas estadísticas, ¿qué tan verídicas son? Porque, o sea, realmente esta enfermedad es más común en hombres y con respecto a los niños sí es real que se da más en la edad preescolar, porque, bueno, ustedes que están en el ámbito médico, en el ámbito de hospital, pues deben darse cuenta, yo creo que en la consulta, pues sí es más común que llegan pacientes del sexo masculino, si llegan niños a consulta. ¿Qué me puede decir acerca de ello? O sea, ¿realmente las estadísticas sí son ciertas con respecto a lo que existen dentro de la bibliografía o las investigaciones? Pues bueno, como les comenté, digo, las estadísticas obviamente se hacen en base a un cierto número de casos. Yo en mi experiencia laboral, la verdad es que no he visto tantos casos de apnea obstructiva, tal vez es por el enfoque en el que yo estoy, que no es tan clínico, pero me parece que la doctora Montserrat, que sí está en un aspecto como más clínico de consulta, en contacto con los pacientes, pues nos podría dar un mejor panorama de las estadísticas. Claro, buenas tardes a todos los oyentes. Me presento, soy la doctora Montserrat Granero. Y bueno, con respecto a lo que preguntan de las estadísticas, en mi experiencia atendiendo casos de SAOS, yo diría que son confiables. De los casos de la enfermedad que he atendido, la mayoría son hombres. Claro, todo esto va a depender de la edad del paciente, ya que al momento de la menopausia se ha visto que la prevalencia se llega a igualar, y en los niños se observa que el mayor pico de incidencia es en la edad preescolar. Esto se debe al crecimiento amigdalino que se suele sufrir en esta etapa. Bueno, y entonces con todo lo que ustedes me han comentado, tanto la doctora Granero como la doctora Paula, se puede decir que entonces mi padecimiento es pues relativamente común, entonces también cuento con los factores de riesgo. Bueno, yo consideraba que mi peso y así como mi hipertensión, pues no eran como cosas importantes para que pues yo entrara en esta categoría, bueno, en esta enfermedad, como yo les refería. Mis doctores con los que he tenido consulta y así, pues no me lograban explicar bien en qué consiste. Y yo la verdad, pues desconozco todos los términos que ustedes están manejando y para mí es la primera vez que estoy escuchando esto. Pero entonces se podría decir que la obesidad que yo tengo
es un factor importante para que, bueno, lo que ahorita estoy presentando y pues como tal, esta enfermedad, doctoras, eso me están dando a entender con lo que, bueno, con sus estadísticas y con lo que me están explicando, o cómo la gente puede eh, saber que tiene esto y acudir con los doctores, ¿no? Porque como les decía, muchos consideramos que los ronquidos o el estar llenitos, pues es algo normal, mucha gente está así y pues no acude luego con los doctores. Gracias, doctoras. Bueno, pues como le mencioné, realmente esta patología pues no es como algo que nosotros podamos curar así de: "Ay, le voy a dar un medicamento y ya se lo va a quitar". O sea, realmente esta patología o bueno, esta enfermedad tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevan los pacientes. Esto me refiero porque pues se ha visto que esta enfermedad está muy relacionada con la obesidad. La hipertensión sí puede jugar también como un factor que aumenta el riesgo para padecer la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, digamos que escuchando como su caso, yo me iría más por el factor de la obesidad. Digo, para diagnosticarla con obesidad, pues tendríamos que hacer diferentes mediciones, obviamente pues tener como una consulta más, más dirigida, pero con lo poco que nos cuenta, pues yo me inclinaría más por ese factor. Y como usted me comenta, hay muchas personas que no acuden al médico, porque como le dije, pues ellos lo toman como algo normal, por ejemplo, el roncar, el, el que estén, por ejemplo, cansados en las tardes, pues puede enmascararse a lo mejor porque piensan que es cansancio normal pues, de trabajar o de realizar cualquiera de sus actividades cotidianas. Y es por eso que no acuden al médico. Y pues realmente porque no, pues no es una patología que cause gran como urgencia de ir al médico. Por ejemplo, si usted tiene dolor de algo, obviamente ese dolor le incomoda y no la deja estar bien. Y es cuando las personas acuden al médico. Pero pues en una patología como esta, que realmente o sea, sí se tienen alteraciones, pero como usted me lo mencionó, usted no las percibe, sino las percibe otra persona, pues realmente los pacientes lo pasan por alto. En cuanto a las dudas que usted me menciona de los factores de riesgo, como ya le mencioné, o sea, yo me refiero a factores de riesgo con ciertas, pueden ser enfermedades, pueden ser algunas condiciones en las que usted viva, por ejemplo, su alimentación, la manera en que usted duerme, o sea, son como cosas más de su vida cotidiana que pueden favorecer que usted desarrolle o padezca alguna otra enfermedad. A eso me refiero con factores de riesgo. Entonces, hablando ya como tal de la patología que nos está interesando en este momento, pues digamos que los factores de riesgo son demasiados, pero podríamos resumirlos en alteraciones anatómicas, es decir, alteraciones que que tenga la persona en cuanto a sus músculos, sus huesos, otras estructuras cercanas a las vías aéreas superiores, es decir, a lo que ustedes conocen como garganta. Por ejemplo, como nos comentó la doctora Montserrat, con respecto a los niños, una estructura anatómica que se tiene muy cerca, digamos, de las vías aéreas superiores son las amígdalas o incluso la lengua. Entonces, por ejemplo, alguna alteración, no sé, que las amígdalas estén muy grandes o que la lengua también esté muy grande, pues son condiciones que no son normales en una persona. Entonces, eso nos podría llevar también, o sea, algo que no sea normal, digamos, nos podría llevar a
formar un factor de riesgo para esta patología, porque como le mencioné al inicio, pues se basa en la obstrucción, en el que usted, imagínense su garganta como le dije, como un tubo. Entonces, cualquier estructura, cualquier otra causa que se interponga en ese espacio de ese tubo, nos va a causar una disminución en el flujo de aire. Y eso es lo que, digamos que a grandes rasgos, eso es lo que causa la apnea obstructiva del sueño. Bueno, como ya lo mencioné, pues principalmente son alteraciones anatómicas en los diferentes tejidos, que son huesos, músculos o algunas estructuras cercanas. También se puede ver relacionado con el aspecto hormonal. Con esto me refiero a, pues, tanto los hombres como las mujeres, pues producimos ciertas sustancias que nos van a ayudar a diferentes acciones que realiza nuestro cuerpo para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, en esto entra mucho lo que les mencioné en las estadísticas de por qué es tan común primero en hombres y menos común en mujeres, y lo que nos mencionó la doctora Montserrat, de que cuando las mujeres entran en la menopausia, esto tiende a igualarse. Esto porque, pues principalmente las hormonas que producimos nosotras las mujeres y que los hombres no, sirven como un factor protector en cuanto a los músculos de su garganta. Esto porque digamos que esas hormonas mantienen al músculo firme. Entonces, cuando las mujeres entramos en la menopausia, estas hormonas se empiezan a dejar de producir, baja su cantidad, y esto pues que nos ayudaba a que los músculos de nuestra garganta estuvieran firmes. Si ya no hay esa hormona, digamos que los músculos empiezan como a ser más débiles. Entonces eso también puede generar que los músculos que están alrededor de nuestra garganta, digamos que se caigan, y eso pues genere una obstrucción. Igualmente también pueden generar obstrucción algunas otras patologías, como son pues congestión nasal, pólipos nasales o algunas otras enfermedades pulmonares, como es el asma o el EPOC. A grandes rasgos, estas enfermedades lo que nos van a causar igualmente es una obstrucción, ya sea de el compartimento de la garganta o de la nariz, que nos impida respirar bien. Igualmente, pues, es importante también que tomemos en cuenta el aspecto del corazón y del cerebro. Una, porque el cerebro, pues principalmente, como hemos escuchado coloquialmente, el cerebro es el que controla todo. Entonces, digamos que el cerebro ejerce cierto poder sobre sobre otras estructuras, sobre los diferentes músculos. Entonces, pues si tenemos alguna alteración en el cerebro, obviamente se pierde como este control, este poder que tiene sobre otras estructuras, y digamos que esas estructuras hacen una función. Si perdemos ese control, pues van a dejar de hacer esa función y van a hacer lo que ellos quieran, y pues también nos puede llevar a una obstrucción de la vía aérea. Y como le comenté, pues no solamente son condiciones, digamos, que tengan solución médica, o sea, que yo le diga, bueno, tómese este medicamento para esta enfermedad e igual sus síntomas disminuyen. También aquí tiene mucho que ver los factores que se refieren en cuanto a los hábitos de la persona. Por ejemplo, se ha comprobado que el tabaquismo, el alcoholismo o medicamentos que el paciente ingiere pueden agravar o pueden aumentar el riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño. Como le dije, pues estos factores de riesgo, que son varios, traté como de mencionar a grandes rasgos los más importantes. O sea, no solo puede existir solo uno o puede existir el conjunto de varios de estos.
pero pues lo importante es que así exista uno o así existan 7, todos nos van a favorecer el padecimiento de SAOS o apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, a pesar de todos estos factores que yo le mencioné, el que más se ha visto asociado a esta patología, o bueno, que digamos que es como condicionante, o sea, no en todos los casos, obviamente, no es como de si tienes obesidad vas a tener apnea obstructiva, no en todos, pero sí en la mayoría. El factor más importante, pues que ya les mencioné, es la obesidad. No sé si hasta aquí tenga alguna duda, que no le haya quedado claro algún término, algún explicación de lo que le he dicho. No, muchas gracias, doctora Calderón. Al principio sí estaba, como yo les digo, o sea, yo no me dedico al ámbito médico y pues no entiendo muchos como términos que ustedes dicen, pero creo que una manera que se me hizo más fácil y pues entonces sí ya comprendí que algunos de los factores que nos pueden a las personas así como llevar a padecer propiamente esta enfermedad, y pues se lo agradezco por aclararme esta duda. Muy bien, doctora. Yo sí tengo una duda que, a pesar de la explicación y de todo lo que estamos escuchando, los factores de riesgo y todo, algo que no nos queda o no nos termina de quedar muy claro es qué es lo que pasa a nivel de las vías aéreas, es decir, cómo es que se obstruyen o cuál es el mecanismo, la fisiología para que se lleve a cabo esta obstrucción. Bueno, normalmente lo que nosotros, nuestra vía aérea, o es decir, nuestra garganta, como tal no tiene una estructura ósea, o sea, huesos que la mantengan rígida. O sea, por ejemplo, nuestras piernas, nuestros brazos, pues nosotros vemos lo que es la piel, pero abajo de la piel pues tenemos el músculo, y abajo del músculo, después de muchos tejidos, vamos a tener el hueso. Eso es lo que pues a nosotros en las piernas y en los brazos digamos que nos da rigidez, y por eso podemos quedarnos de pie. Sin embargo, esto no sucede en nuestra vía aérea superior. Esto obviamente pues hay digamos que músculos cercanos, como ya les comenté, huesos cercanos como la mandíbula, pero como tal la vía aérea no tiene nada que la mantenga rígida. Entonces, esto permite que la vía aérea superior sea colapsable. Sin embargo, esta característica de que la vía aérea se pueda, digamos que ese tubo que yo les mencioné al principio, se pueda como cerrar y abrir, es importante y es normal. O sea, esa es una característica que debemos de tener todos, ya que este mecanismo de que ese espacio del tubo pueda cerrar y abrirse, nos permite que nosotros podamos hablar y que nosotros podamos pasar los alimentos y los líquidos. Como les dije, esa es como la normalidad, pero como tal no hay algo que a nosotros nos mantenga nuestra garganta, nuestra vía aérea superior, así como fija. Los huesos cercanos a los músculos que están cerca, pues igualmente pueden causar una obstrucción por alguna alteración que se tenga, ya sea, no sé, en su volumen, es decir, qué tan grande o qué tan chico esté, no sé, un músculo, un hueso, o que un hueso no se haya formado bien y tenga digamos, una forma diferente, y eso también nos altere lo que es la zona de la vía aérea. Igualmente, por ejemplo, en personas que sufren de algún golpe, o en personas que tienen alteraciones genéticas, por ejemplo, una muy común es el síndrome de Down, donde si ustedes han visto a las personas que tienen esta malformación congénita, la forma de su cara
es diferente. Entonces, esto se traduce como que sus huesitos de la cara son de una forma diferente a la de una persona normal. Y como les dije, esta modificación en estas estructuras que rodean a la vía aérea, pues nos puede llevar también a ejercer ciertos cambios como tal en nuestra garganta. Eso es lo que nos podría llevar como a una obstrucción en cuanto a los factores, digamos, anatómicos que yo les mencioné. Pero como les dije, pues como tal, en nuestra vía aérea no tenemos ningún hueso que ustedes digan, si ese hueso, como es de la vía aérea, si está mal, se va a obstruir. O sea, lo que les mencioné son como de huesos, de estructuras que están cercanas a. Pero como tal, la vía aérea, pues lo único que tiene es tejidos blandos. Con tejidos blandos me refiero a los músculos, la piel y el tejido adiposo, que es lo que mejor conocemos como grasa. Nosotros tenemos grasa en todo el cuerpo. Entonces, al igual que músculos y vasos sanguíneos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna patología, en este caso el de interés, la obesidad, esto hace que el volumen de estos tejidos aumente, es decir, que la cantidad que se tiene, por ejemplo, en este caso de la obesidad, de la grasa, sea mayor de lo normal. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Que si, no sé, digamos, pensemos en un recipiente. Si la cantidad normal que debe de tener una persona de grasa o de tejido adiposo es la mitad del recipiente, en las personas que tienen obesidad, la obesidad se da porque tienden a acumular más cantidad de grasa. Entonces, si lo normal es tener la mitad, en estos pacientes digamos que vamos a tener todo el recipiente lleno. Entonces, eso por ende ocupa más espacio. Y eso es lo que, por ejemplo, nos lleva a un mayor aumento de diámetro o de medida en el cuello, porque esto también se ha visto muy relacionado con la apnea obstructiva del sueño, que en los pacientes que tienen esta patología, si ustedes realizan la medición del cuello, que más o menos debe ser como de unos 40 centímetros, en estos pacientes es mayor. ¿Por qué? Porque les menciono, presentan el factor de riesgo de la obesidad y esto pues tiende a acumular mayor cantidad de grasa en esta zona. Igualmente, como les mencioné, hay vasos sanguíneos donde pues digamos que son también tubitos por donde pasa nuestra sangre. Entonces nosotros cuando estamos en una posición erecta, es decir, parados o de pie, nuestra sangre se va a acumular por la gravedad en las zonas inferiores de nuestro cuerpo, es decir, en las piernas. Pero cuando nosotros nos acostamos, por ejemplo, esta localización se pierde. Entonces también, por ejemplo, nosotros al acostarnos y al impedir esta ley de gravedad, pues también podríamos favorecer que un retorno de los líquidos hacia la parte superior de nuestro cuerpo, pues también aumente el volumen y eso también nos puede llevar a alguna obstrucción de la vía aérea. La diferencia entre estos, digamos, factores de riesgo y el por qué la obesidad es más importante es porque lo que les menciono de los vasos sanguíneos y nuestra sangre, realmente el cambio que hacen, o sea, de volumen o de mayor líquido en lo que sería la zona superior de nuestro cuerpo, es de forma muy aguda, es decir, muy rápida. Y realmente en una persona normal, pues este aumento de volumen por diversas funciones que realiza nuestro cuerpo normalmente, digamos que no se iguala y no tiende a formar otras complicaciones. Sin embargo, la obesidad es un problema que se va dando poquito a poco, hasta que ya vamos a tener un momento en el que tanto acúmulo de grasa que nosotros vamos
haciendo a lo largo del tiempo, pues ya digamos que va a llegar un momento en el que va a ser obstructivo. Digamos que para entenderlo vamos a imaginarnos una manguera, donde la manguera va a ser nuestra vía aérea y si nosotros, digamos, ponemos la mano alrededor de la manguera, vamos a decir que son los tejidos que yo les mencioné, la piel, los vasos sanguíneos, los músculos y en este caso sobre todo el tejido adiposo o la grasa. Entonces, si nosotros tenemos la manguera que es nuestra vía aérea y lo estamos rodeando con nuestra mano, ¿qué va a pasar al momento en el que nosotros comprimamos la manguera con nuestra mano? Pues que el espacio por donde pasa el agua de la manguera se va a hacer más pequeño debido a la fuerza que está ejerciendo nuestra mano. Y esto es lo que pasa digamos que en la vía aérea cuando tiene mayor acúmulo de grasa la persona, que al tener ese tejido con mayor volumen o mayor cantidad, lo que va a hacer es como ejercer cierta fuerza o cierta presión hacia nuestra vía aérea. Es lo mismo, como si la grasa fuera nuestra mano y lo que va a hacer es como apachurrar nuestra garganta y eso va a hacer que el espacio, o en este caso el ejemplo que les puse, el espacio por donde pasa el agua, sea más pequeño. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vía aérea. Lo que hace es que el aumento de esta presión o de esta fuerza hace que la estructura colapse y obviamente disminuya el espacio por donde pasa el aire. Bueno, como ya les he venido mencionando, el factor más importante es la obesidad, porque pues se ha visto como un mayor impacto del tejido adiposo. Sin embargo, también como les dije, pues tenemos músculos. Esto también es importante, ya que como les dije al inicio de esta plática, también es importante que nosotros tengamos en cuenta al cerebro, porque esto, pues como les dije, es como el que controla todo. Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración, entre sus funciones normalmente está el control de los músculos, de la función normal de los músculos, es decir, que se contraigan, que se relajen, para que nosotros podamos hacer diversos movimientos. Pero cuando nosotros tenemos alguna alteración, lo que pasa es que esta función de los músculos se va a ver afectada. Normalmente cuando nosotros estamos respirando, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, estoy respirando, ustedes que me están escuchando están respirando, nosotros al momento de realizar la inspiración, es decir, al momento en que nosotros metemos aire, hacemos que haya como más presión o digamos que haya una mayor fuerza en nuestra vía aérea. Esto pues normalmente va a hacer que la vía aérea colapse. Pero como les dije, pues eso es normal. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos para que podamos hablar, para que podamos pasar líquidos y alimentos. Sin embargo, digamos que cuando aumenta la presión y lo que hace que la garganta o que, pues sí, que nuestra vía aérea pueda abrir y cerrarse, es la fuerza que ejercen los músculos. Hay algo que tenemos que son los músculos elevadores de la faringe, los cuales se encuentran en nuestra garganta, en nuestra vía aérea, que se van a oponer a esa fuerza. O sea, el que nosotros estemos respirando, que estemos hablando, que vayamos a comer algo, ejerce cierta fuerza en nuestra... O sea, hagan de cuenta que en el ejemplo de la manguera, todo eso que les mencioné es nuestra mano, que está tratando como de apachurrar la manguera. Y adentro de la manguera van a estar esos músculos elevadores de la faringe que van a tratar de luchar contra esa fuerza que nosotros estamos ejerciendo con nuestra mano para que no se reduzca el espacio por donde pasa el agua. Eso es lo mismo que pasa con nuestra vía aérea. Al momento que nosotros ejercemos presión, ya sea por, ya como les dije, por comer algo, por hablar, esos músculos hacen que la vía aérea no colapse. Sí se cierre, pero pueda volver a su
a su espacio o a su forma original. Entonces, es por eso que también es importante tomar en cuenta a los músculos, al tejido adiposo, a la grasa y sobre todo pues también al cerebro, porque como les dije, pues hay diversas, o sea, de verdad podríamos estar horas hablando de los factores de riesgo, de cómo es que actúan en esta patología, pero pues ese no es el punto de como tal de esta charla, sino aclarar ciertas dudas de la paciente, de los oyentes, de Jocelyn que nos invitó a esta sesión. Entonces, como les dije, traté como de mencionarles un panorama general, sin embargo, enfocándome como a lo que tiene mayor impacto o lo que se ha visto que tiene mayor impacto en esta patología. Muchas gracias, doctora Calderón. Y bueno, por decir, entonces, bueno, yo no tengo todas las listas de cosas que usted acaba de mencionar, pero bueno, así como recapitulando, lo que yo entiendo es que entonces mi obesidad pues sí juega un papel muy importante en esto, ¿no? Bueno, en la forma a lo mejor de por qué me dio esta enfermedad y pues a lo mejor también tiene impacto pues la hipertensión que me detectaron. ¿Es así, doctora? Bueno, yo lo comprendo de esa manera, pero bueno, siendo grandes rasgos y específicamente en mi caso, sí, estos son como mis dos factores más importantes por lo cual me dio esto. Gracias. Sí, como ya les mencioné, pues esta patología tiene múltiples factores que pueden ya sea condicionar su aparición o incrementar el riesgo. Sin embargo, pues como usted me comenta, solo digamos que de todo lo que le acaba de decir, usted me dice, no, pues es que yo no tengo todo eso, doctora, todo eso que usted me acaba de decir, yo no lo tengo. Yo, si acaso, solo identifico en mí, pues la hipertensión y la obesidad. El que nosotros como médicos hablemos de cualquier patología y que digamos, hay estos factores de riesgo para esta enfermedad, pueden ser 20, pero o sea, que una persona tenga una enfermedad no significa que tiene esos 20 factores de riesgo. Puede tener solo uno, como ya les había mencionado. Puede tener solo uno y tener la patología, o hay personas que tienen 5 factores de riesgo y a lo mejor todavía no les da la patología y nunca les da la patología. O sea, no podemos, digamos que, tener un paciente prototipo. Hay pacientes, como les digo, que obviamente van a tener más riesgo y la van a padecer, pacientes que tienen poco riesgo y la van a padecer, o viceversa. Pero lamentablemente, pues el diagnóstico es difícil porque pues no, o sea, de todos los pacientes que tienen este síndrome, pues no todos tienen las características que, digamos, que uno esperaría encontrar. Como usted me comenta, yo en su caso sí reconocería la hipertensión y la obesidad como sus factores de riesgo para esta enfermedad, como los más importantes. Sin embargo, como le digo, pues no tenemos, digamos, un panorama, tanto la doctora Montserrat como yo, de toda su, digamos, de todo su expediente, toda su historia clínica. Entonces, pues no, quizá hay otros factores de riesgo que podamos reconocer, quizá no, pero pues en este caso, por lo que usted nos cuenta, yo sí, al menos desde mi perspectiva, yo sí consideraría como la obesidad. La hipertensión también puede jugar un papel, pero yo sí reconocería la obesidad como el factor más importante que usted tiene. Ok, doctora. Y bueno, ¿esto tiene repercusiones graves en la salud de las personas, o sea, el padecer esta enfermedad? Pues como les comenté, realmente es una
patología que no, al inicio, o bueno, si digamos que los síntomas son muy leves, no tiene como gran impacto en la vida del paciente. O sea, realmente como la paciente Adriana nos comentaba, no es, los síntomas que tienen no son reconocidos por la persona que padece esta enfermedad. Entonces, realmente, por ejemplo, si es digo, en este caso, pues su esposo fue el que le dijo que pues tenía como ciertas actitudes o ciertos comportamientos y ciertas características extrañas, o bueno, que él reconocía como extrañas cuando ella dormía, fue que, supongo que fue por el motivo que ella acudió al médico. Pero pues hay pacientes que, como le digo, realmente como ellos no lo perciben, pues digamos que nunca se dan cuenta hasta que ya empiezan a tener otras alteraciones. Eh, Esto pues obviamente nos lleva a una dificultad o un retraso en el diagnóstico, y de hecho, como muchas de las patologías, si no tenemos, digamos, una buena inspección del paciente, un buen interrogatorio, pues nos puede llevar incluso a subdiagnosticar esta patología, y por ende pues se puede afectar el tratamiento. Sin embargo, como le dijiste, es una enfermedad crónica que puede empezar como leve y hacerse más grave, o cursar siempre con la misma sintomatología. Pero pues hay algunas que son poco conocidas o poco tratadas, porque pues como les había comentado, realmente es muy de las personas el no buscar atención para una enfermedad que no causa dolor, que no genera algún síntoma que le impida a la persona, digamos, seguir con sus actividades cotidianas. Entonces, la mayoría de las veces solo se diagnostica, digamos, esta enfermedad cuando ya se tienen síntomas muy evidentes, porque como les dije, pues obviamente el que nosotros tengamos una obstrucción de la vía aérea, pues nos puede generar complicaciones muy severas, y solo es en estos casos en el que quizá el paciente se da cuenta y acude a revisión médica. Pero bueno, o sea, la verdad, como médico, a lo largo de mi experiencia, pues he aprendido a no juzgar a los pacientes por este hecho, porque no es, o sea, el que no busquen atención médica no es que dependa del todo del nivel de conocimiento que tienen, de su nivel escolar o de su nivel cultural en general. O sea, simplemente un ejemplo es que a veces piensan que las personas, no sé, que no tienen tanto nivel educativo, pues son menos conocedoras de diferentes temas y por eso no acuden al médico, pero pues realmente personas que tienen una profesión, o por ejemplo nosotros en el ámbito médico, pues vemos que eh, simplemente los médicos también sufrimos como de este hecho, ¿no? Que tenemos, digamos, que los conocimientos para cuidarnos un poco mejor o para reconocer ciertas patologías, y que realmente somos también capaces de omitir o de minimizar una enfermedad y de no acudir al médico. Entonces, sí podría llegar a impactar en la vida del paciente, pero pues como le digo, casi siempre es cuando ya la patología está avanzada, o cuando ya tiene complicaciones, o cuando los síntomas ya realmente causan como eh, alteraciones en la vida del paciente. Ok, doctora. Bueno, sí, sí me está quedando más claro con los ejemplos que usted nos está pues brindando a todos los oyentes, y pues por decir, yo me imagino que como en todas las enfermedades, existe algo que nos diga en qué grado estamos, o dentro de qué clasificación está de acuerdo a nuestros síntomas. ¿Cómo nos podemos categorizar? Si estamos en algo no leve, o que esté más o menos, o grave. No sé ustedes cómo lo vayan clasificando. No sé si esto también aplique para esta enfermedad. Y pues
o sea, yo me enteré como decía, por otras personas, por mi esposo que me decía lo que él se percataba, pero ¿cómo otras personas pueden saber que tienen esto? Gracias. Aquí nos basamos en el cuadro clínico. El ronquido habitual es el síntoma más común y este se encuentra presente en el 95% de los pacientes. Este ronquido suele estar presente durante años, antes de que se desarrollen los otros síntomas. También suele interrumpirse por episodios de apnea o por falta de aire. Muchas veces la terminación de cada episodio apneico se va a enunciar por un fuerte ronquido, el cual va a ir acompañado de movimientos del cuerpo, que pueden llegar a despertar completamente al paciente, el cual se suele quejar de dificultad para respirar. El individuo también suele quejarse de dificultad para conciliar el sueño o insomnio, cefalea o dolor de cabeza matutina, y esto es debido a los problemas que presenta en la respiración durante la noche, que van a provocar un incremento de CO2. Uno de los síntomas que también nos orientan al diagnóstico es la presencia de apneas o interrupción de la respiración durante el sueño. Como consecuencia del insomnio, también va a existir somnolencia excesiva diurna, la cual va a llegar a repercutir en la calidad de vida. Esta afectación a la calidad de vida puede ser evaluada mediante la escala de somnolencia de Epworth, la cual nos va a ayudar a la identificación de la gravedad de la enfermedad y al diagnóstico, donde una puntuación mayor o igual a 10 es sugestiva y mayor a 12 es anormal. Sí, doctora Montanero, gracias. Y bueno, no sé si sea lo mismo lo que ahorita usted nos está comentando, porque bueno, ustedes como especialistas pues se basan en estos como criterios para establecer la gravedad de los que padecemos esto, pero no sé si es lo mismo que, bueno, es que he escuchado que el doctor, bueno, cuando acudí a mi revisión, que hablaban algo acerca de un examen del sueño. Es lo mismo que lo que usted estaba explicando y pues esto, no sé si este examen es invasivo, sea costoso o en sí en qué o sea, cuál es la eficacia para las personas que pues tenemos esto o en sí qué es. Gracias, doctoras. Bueno, para el diagnóstico vamos a necesitar realizar una evaluación clínica exhaustiva. Esta nos va a permitir clasificar a los pacientes en probabilidad de prueba baja, mediana o alta y nos ayuda a seleccionar el modo terapéutico adecuado, al cual vamos a discutir más adelante. El método definitivo para confirmar el SAOS o el síndrome de apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía. Esta va a consistir en la medición durante el sueño de una serie de parámetros cardiorrespiratorios, como por ejemplo flujo aéreo, movimientos toracoabdominales, saturación de oxígeno, electrocardiograma, ronquido, posición corporal, y también de parámetros neurofisiológicos, como electroencefalograma, electromialgia, electrooculograma. Con la polisomnografía también podemos detectar los siguientes eventos, como apnea, la cual va a ser la ausencia de flujo aéreo de al menos 10 segundos, hipopnea, la cual es la reducción significativa del flujo aéreo de al menos 10 segundos acompañada de una saturación mayor al 3% o de un microdespertar. Y lo que se conoce como RERA, o alentamiento asociado a esfuerzo respiratorio, que es una secuencia de respiraciones que duran más de 10 segundos y que no cumplen criterios de hipopnea, pero se caracterizan por aumento de resistencia de la vía aérea, donde hay ronquidos y caída de flujo de aire. Una vez que se conoce el número total de apneas, hipopneas y RERA que aparecen durante todo el estudio, se divide por las horas de sueño, lo que se va a denominar índice de alteraciones respiratorias o IAR. Es decir, el número de apneas, hipopneas y RERA que presenta el paciente por hora de sueño.
El diagnóstico de SAO se establece cuando el índice es mayor o igual a 15, aún en los individuos que no presentan síntomas, o cuando el índice de apnea-hipopnea es mayor o igual a 5 en combinación con síntomas propios de la enfermedad. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, ya más o menos me dio un panorama porque, bueno, yo todos pensaba que era lo mismo. Y bueno, entonces, una vez que con los criterios que ustedes, tanto la doctora Calderón como usted, ya nos dijeron a grandes rasgos, entonces, una vez que se tiene como tal ya el diagnóstico, ustedes que lo dan como especialistas, ¿estos tienen otras clasificaciones o cómo ustedes hacen para que ya nos den algo para empezar a tratarnos? Claro que se puede clasificar como en muchas otras patologías. El SAOS va a ser una enfermedad que una vez diagnosticada podemos usar el índice de apnea-hipopnea, el cual se puede definir como leve con una puntuación mayor o igual a 5, moderado con una puntuación de 15 y 30 y grave cuando es mayor a 30 por hora de sueño. Y bueno, ya, y entonces, ¿esta enfermedad se cura o no se cura? Y pues, entonces, ¿cómo nosotros como pacientes, cuál es lo que sigue? ¿Cómo nos tratamos? ¿O se basa en medicamentos, terapias, cirugía, no sé? ¿O específicamente a qué especialista tengo que acudir para tener un seguimiento y pues ya ver cómo va mejorando esto? Porque como le digo, pues sí repercute mucho en la vida de los que padecemos esto, porque pues no solo son cómo nos llegamos a sentir a lo largo tanto del día como en la noche, sino que pues también afecta nuestra vida personal y se vuelve muy complicado. Gracias, doctora. Bueno, como ya habían mencionado mis compañeras anteriormente, esta es una enfermedad que no se cura, pero sí es tratable. Podemos llegar a disminuir los síntomas o a tratarlos de manera donde no interfieran con nuestra calidad de vida. También es una enfermedad con varias medidas terapéuticas, donde se incluyen medidas generales en todos los pacientes. Estas van a ir encaminadas a mejorar la respiración nasal, vamos a buscar una reducción del peso para mejorar el paso del aire por la vía aérea. Se quiere evitar el alcohol y el uso de medicamentos hipnóticos o sedantes, disculpen. Los medicamentos, las terapéuticas que podemos emplear van a ser el CPAP, que es presión positiva continua en las vías aéreas. Esta se aplica a través de mascarilla nasal, donde genera una presión positiva continua en la vía aérea, impidiendo su colapso, mejorando la respiración durante el sueño y la calidad del sueño, la somnolencia diurna, el estado de alerta y la calidad de vida. Está indicado siempre que el paciente presente un índice de alteraciones respiratorias mayor a 15, junto con síntomas diurnos o factores de riesgo cardiovascular. También va a estar indicado en pacientes con SAOS leve o grave que no presentan síntomas. También podemos tener los dispositivos de avance mandibular o DAM, que son dispositivos orales de reposicionamiento mandibular, los cuales van a actuar desplazando hacia adelante la mandíbula inferior y la lengua, ensanchando la vía aérea, mejorando la respiración durante el sueño y la somnolencia diurna. Se considera un tratamiento alternativo de la CPAP en pacientes que no la toleran. En cuanto a los fármacos, ninguno ha demostrado ser eficaz para reducir las apneas o hipopneas. Tampoco existe evidencia que apoye el tratamiento quirúrgico de la faringe, pero existen 4 modalidades de tratamiento de las SAOS, los cuales suelen ser la cirugía bariátrica, que está indicada en los pacientes con obesidad mórbida, la amigdalectomía, que suele ser muy eficaz en niños, porque ya habíamos mencionado que una causa de este síndrome en niños es el aumento del tamaño de las adenoides o amígdalas. También tenemos la traqueotomía, que es curativa en todos los casos, pero raramente se utiliza dado la morbimortalidad.
aunque se suele considerar en casos muy graves que no responden al tratamiento. Y también por último vamos a tener la osteotomía maxilomandibular, que es una técnica de adelantamiento mandibular eficaz en los casos de retrognatia, considerado en pacientes jóvenes y delgados. Bueno, muy bien. Creo que las doctoras nos han proporcionado mucha información que nos es útil para entender mejor este tema. Nos dieron un panorama bastante amplio sobre cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las principales características, algunas de las medidas preventivas para la enfermedad, porque como ya vimos, pues es un padecimiento que lamentablemente es crónico, pero puede tener un control bastante bueno y un pronóstico pues bastante favorable. Aún así, quisiera preguntarle a Adriana si tiene alguna duda o algún comentario al respecto. Bueno, yo nada más quería que creo que no sé si no escuché o me perdí un poquito, pero nada más quería que nos dejaran como muy en claro a qué especialista tenemos que dirigirnos específicamente para tratar este padecimiento. Y pues nada más que agradecerle tanto a las doctoras, doctora Calderón, doctora Granero, por ahora sí que resolver mis dudas. En general creo que nos han dado una información muy amplia, y pues que también es muy importante para comprender esta enfermedad, ya que pues como muchos en nuestra ignorancia consideramos que los ronquidos, incluso hasta la obesidad, la consideramos como algo cotidiano y no le damos tal vez el enfoque que debe tener. Y pues muchísimas gracias también, Jocelyn, por invitarme, y pues a todos por esta sesión. Gracias. Bueno, Adriana, sí, discúlpame, se me olvidó comentarte que es importante que cuando tengamos algún diagnóstico o algunos síntomas de sospecha de este síndrome, pensemos en acudir al neumólogo inmediatamente. También hay que recordar que este es un padecimiento multidisciplinario, pero una vez que acudamos con ellos, ellos van a ser los encargados de referirnos con quien más necesitemos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Pues también muchas gracias a nuestra paciente del día de hoy, nuestra invitada Adriana, por venir, por externarnos tus dudas y sobre todo por contarnos sobre tu padecimiento, abrirte con nosotras y sobre todo por la confianza. Agradezco también muchísimo la participación de las doctoras, tanto Paola Calderón como Montserrat Granero, que nos ayudaron muchísimo a entender más sobre esta patología, que nos dieron puntos claves muy importantes. Y bueno, por haber estado en nuestro podcast, y esperamos tenerlas como invitadas futuras para que puedan acudir en más ocasiones a diferentes temas y con diferentes pacientes. Gracias a ti, Jocelyn, por invitarme. Y bueno, yo estoy dispuesta a participar en cualquier otro podcast o solucionar cualquier otra duda que se les presente. Bueno, gracias igualmente por invitarme, Jocelyn, a este podcast médico. Espero haber cumplido con los objetivos que se tenían en esta sesión, y bueno, que la paciente haya resuelto todas sus dudas, y también los oyentes que puedan pues tener más acerca de esta patología. Y claro que estoy abierta a próximas invitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues ya con esto concluimos otra cápsula de nuestro podcast médico. Los esperamos el siguiente miércoles con más temas interesantes, con invitados especiales. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, mandarnos qué temas les gustaría escuchar en nuestro podcast, cuáles son sus dudas, incluso si les gustaría ser invitados para nuestras próximas sesiones. Y pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.